que una representación de la Asamblea Nacional de Ecuador explique los últimos acontecimientos sociales, políticos y judiciales en su país. Nos acompaña en este caso para esta sesión de trabajo el señor Guillaume Long, es ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, previamente ministro de Cultura y Patrimonio, ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano y embajador de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Bueno, bienvenido y muchísimas gracias por estar en esta comisión. La sesión de trabajo ha sido solicitada por diferentes grupos, en este caso por Podemos Aldugu, Oranbai, Geroabai y H. Bildu, si no me equivoco. Por lo tanto, tiene la palabra previamente la portavoz de Podemos Aldugu, Oranbai. Buenos días a todos y todas. Gracias, presidenta. Nada, lo primero, para darle la bienvenida al señor Long y agradecerle enormemente el haber aceptado venir aquí a explicar la situación en la que se encuentra lamentablemente nuestro país. Y estamos aquí para escuchar y atender a todo a lo que nos venga a exponer, y si hay algo en lo que tengamos que apoyar, para eso estamos. Gracias. Muchas gracias, señora Carrillo. Tiene la palabra el señor Long por un espacio máximo de 20 minutos. Bueno, muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores y señoras parlamentarios, parlamentarias. Para mí es un honor poder ser recibido en esta comisión. Agradezco muchísimo el interés de esta comisión por los temas latinoamericanos y en este caso por mi país, por Ecuador, que enfrenta momentos difíciles. Voy a tratar de resumir en el tiempo del cual dispongo para que ustedes tengan conocimiento de los acontecimientos que se vienen multiplicando en el Ecuador en los últimos meses. Quisiera empezar diciendo de que esto no se trata de perspectivas, posiciones políticas o ideológicas. Todos tenemos nuestras preferencias, nuestro corazoncito, nuestras ideas, nuestros ideales políticos. Por supuesto tengo los míos, y evidentemente hay, digamos, un paréntesis grande que sería aquí, un paréntesis grande, quizás en una ponencia académica en alguna universidad sería el corazón, el meollo del asunto, hablar de las diferencias políticas, de ruta, de visión que existen entre el actual gobierno, el gobierno del presidente Lenín Moreno, y el gobierno anterior, el gobierno del presidente Correa, con el cual trabajé. Pero este no va a ser una oportunidad para hablar de diferencias políticas que pueden ser incluso legítimas, ¿no?, como todas las diferencias políticas lo son, sino para hablar de Estado de Derecho, para hablar de democracia, para hablar de independencia del sistema judicial. Entonces quisiera de entrada para hablar de política. Lo podemos hacer en otro espacio, con muchísimo gusto les podría narrar cómo creo que el Estado ecuatoriano está, digamos, perdiendo en estos momentos todo lo avanzado en materia social, en materia económica, como creo que en el Ecuador en este momento hay un proceso agresivo de privatización de todos los yo diría de privatización de mucho del contrato social que logramos construir en los últimos años, cómo están volviendo a la pobreza ya centenas de miles de personas que salieron previamente de la pobreza, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy voy a tratar de hablar, como lo dije, más bien de institucionalidad y de procedimientos que creo deben llamar la atención de cualquier demócrata, y deben conocer los demócratas del mundo lo que está aconteciendo en mi país. Se ha hablado mucho de Brasil en los últimos meses. Claro, por el mismo tamaño de Brasil, la escala de lo que significa para América del Sur y para el mundo este país continente casi. Y por el dramatismo, que espero que muchos de ustedes concordarán con esta aseveración, que significa la reciente elección del presidente Jair Bolsonaro al frente de uno de las grandes economías del mundo. Se ha hablado mucho menos de Ecuador. Y se ha hablado menos de Ecuador porque la situación es más confusa.
marzo del año pasado, del 2017, bueno, se ha hablado menos del Ecuador también por el tema de escala, obviamente, Ecuador siendo un país menos conocido que Brasil, pero también porque la situación es más confusa. En marzo del 2017, el actual presidente Moreno fue electo presidente de la República como aparente sucesor político, para llamarlo de alguna manera, del proyecto político de Revolución Ciudadana y como sucesor del presidente Rafael Correa. Y con el pasar de los meses han llegado a las noticias internacionales pues cada vez más titulares, dando fe de que hay un proceso de distanciamiento, y para muchas personas del mundo este proceso de distanciamiento no se lo ha entendido muy bien, o no ha sido, digamos, no se, incluso el inicio fue presentado como un problema entre dos formas de liderazgos. Al inicio incluso se lo planteó en muchos medios de comunicación, sobre todo en Europa, como una suerte de ejercicio de democratización después de años de lo que se habla a menudo como populismo correísta, en fin, estos lugares comunes que para mí no son lo más adecuado para describir ni el gobierno de Correa ni el gobierno de Moreno. Empecemos entonces para situar un poco qué es lo que sucedió con la victoria electoral de Moreno en marzo del 2017. Se posiciona, se hace digamos el cambio de mando en mayo del 2017, hace año y medio más o menos, pero desde las primeras semanas vemos primero en el discurso, luego en las formas y finalmente en el primer gran ataque judicial, que fue el ataque a su vicepresidente, Jorge Glas de Espinel, las primeras señales de desencuentro entre la anterior administración y la actual administración. El vicepresidente electo de Lenín Moreno, Jorge Glas de Espinel, había sido vicepresidente de Rafael Correa. Y el actual presidente Moreno, sin duda, motivado por las motivaciones que sean, no voy a especular, vio en su vicepresidente, digamos, un rezago del régimen anterior y una persona que políticamente, pues, para él, para sus fines, le resultaban incómodas. Se dio el escándalo regional que ustedes deben conocer de Odebrecht, con acusaciones que han salpicado a toda la región, y una de las acusaciones fue dirigida hacia el entonces vicepresidente de la República, Jorge Glas. Tengo que decir que, igual que en Brasil, estas acusaciones son acusaciones en las cuales el delator hace, digamos, una denuncia, y esa denuncia viene a ser la única prueba. Es exactamente lo mismo que ha pasado en el caso Lula. Viene a ser la única prueba con lo que se llega a una sentencia. Esto es muy importante, ¿no? Porque aquí hay abogados, ustedes conocen que es exclusivamente en el caso del Ecuador una delación sin prueba, sin ruta del dinero, sin ningún otro tipo de prueba para, digamos, alimentar un caso y llegar a una sentencia. El delator luego obviamente ve su pena reducida. En el caso de Jorge Glas, el señor Santos ha visto una pena que ya casi ha básicamente, esencialmente desaparecido, ¿no? Entonces, digamos, hay una suspicacia ahí. Lo más grave en el caso de Jorge Glas, que ya está en la cárcel, tiene una sentencia, es obviamente el hecho de que le permitió a Lenín Moreno nombrar su sucesor a dedo, su sucesora en este caso a dedo, deshacerse de Jorge Glas, pero lo más grave es que se aplicó un código penal derogado. Esto es absolutamente surrealista, sui generis. Hay un nuevo código penal en el Ecuador desde el 2015, pero aplicaron el código penal anterior, es decir, de forma absolutamente ilegal. ¿Por qué? Porque el código penal actual establecía una pena máxima de cárcel que era inferior al periodo que aún tenía por gobernar el vicepresidente de la República. Esto significaba que al concluirse esa pena de cárcel, el vicepresidente de la República electo, Jorge Glas, volvía a ser vicepresidente de la República. Para que eso no sucediera, y hago mucho hincapié, mucho énfasis en eso, porque me parece que demuestra el carácter
político y politizado de la justicia en este caso, para que esto no sucediera, aplicaron la pena máxima del Código Penal anterior para que Jorge Glass no pueda volver a ser vicepresidente y que por lo tanto el presidente Lenín Moreno pueda nombrar para lo que queda del tiempo de su periodo presidencial y por ende del periodo vicepresidencial también a la persona que él escogiera. Esto ha sido denunciado, ya hay un proceso en marcha en los mecanismos de derechos humanos del ámbito del sistema de derechos humanos interamericano. Hay también varios procesos en marcha en las Naciones Unidas en Ginebra. Hablaré también del rol de la Organización de Estados Americanos y de las diferentes relatorías del sistema onusiano más adelante cuando hablemos de otros temas, pero es muy importante entender digamos la persecución al vicepresidente Jorge Glass en clave política y la aplicación de un código penal derogado como muestra realmente de la judicialización de la política, de lo que llamamos hoy en América Latina. No sé si han escuchado el término que se usa mucho en Brasil, creo que aplica a Ecuador, el término, un anglicismo, el lawfare, ¿no? Que es law y fair, de warfare, digamos, una suerte de guerra jurídica a través de una extrema forma de judicialización de la política. Hoy Jorge Glass, además, y de forma también política, ha sido trasladado a una cárcel ordinaria, lleva algunas semanas, y además es una cosa increíble que hay que señalarlo aquí, el propio comunicado del gobierno ecuatoriano estableció un vínculo directo entre un ex ministro del presidente Correa que pidió asilo también por persecución política en un país que aún no conocemos y que salió por lo tanto de forma clandestina de alguna manera del país, se le salió de las manos del gobierno ecuatoriano y vinculó el gobierno ecuatoriano el traslado a una cárcel ordinaria del ex vicepresidente de la República con una suerte de retaliación contra esta fuga de este otro personaje. Entonces vincula lo uno con lo otro, es decir, sale del país un exministro que se llama Fernando Alvarado del Ecuador y el mismo día, seguramente, qué sé yo, enervados, frustrados, encolerizados por esta fuga, entre comillas, este asilo político que había pedido esta otra persona, traslada como represalia política al vicepresidente de la República que estaba en una cárcel en Quito a otra cárcel en provincia, además, lejos de su familia, y lo ubica en un pabellón donde su vida corre peligro. Consecuencia de aquello, Jorge Glass, el vicepresidente, yo diría legítimo, electo de la República del Ecuador, se declara en huelga de hambre y lleva hoy un mes en huelga de hambre. En el Ecuador su vida realmente corre peligro. Estuvo ya hospitalizado una vez, parece que fue una medida de engaño para traerlo a Quito y que pudieran entubarlo y darle algo de comer para romper su huelga de hambre, porque parece que él recibió el mensaje de que, porque su huelga de hambre se motiva, digamos, lo que pide él para poner fin a su huelga de hambre es regresar a Quito, al pabellón donde estaba, donde su vida no corre peligro. Entonces parece que le mandaron un mensaje de que sí, lo iban definitivamente a devolver a Quito donde estaba encarcelado, etcétera, etcétera, y parece que ha sido una maniobra y está de nuevo en la Tacunga, en esta ciudad del sur de Quito, en un penitenciario ordinario con presos comunes donde su vida está amenazada, siguiendo esta huelga de hambre que ya lleva 30 días. La siguiente etapa del desmoronamiento del Estado de Derecho, insisto mucho sobre eso, todos nosotros estamos siendo víctimas de persecución, fue una consulta popular, un referéndum que organizó Lenín Moreno en febrero de este año, en 2018. No voy a entrar en detalles, no me da el tiempo. Fueron 7 preguntas que el presidente Moreno planteó al pueblo ecuatoriano y voy a centrarme en una de ellas. Creo que las 7 son nefastas, pero dije que no iba a hablar de política, voy a centrarme en una de ellas que tiene que ver con la democracia, con la independencia judicial, con el Estado de Derecho. Quisiera, antes que todo, decir que esta consulta popular, este referéndum,
Por supuesto que es una potestad del presidente de la República, pero como en cualquier país constitucionalista o constitucional de derechos del mundo, esta consulta popular en el Ecuador se tiene que hacer, un referéndum reformatorio de la Constitución, porque fue un referéndum para cambiar la Constitución, tiene que hacerse siguiendo los procedimientos que establece la Constitución para que se la pueda reformar. La misma Constitución establece cuáles son los procedimientos que debemos seguir para reformarla, y por ende tiene que ese referéndum ser avalado, aprobado, pasar por el filtro de la Corte Constitucional ecuatoriana. Esto no es un mero tema procedimental, es fundamental. Si vamos a reformar la Constitución, lo hemos hecho, lo hicimos durante la era del presidente Correa, siempre se pasa por la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional es la que establece la forma de hacerlo, si se debe hacer por vía parlamentaria, si se debe hacer por incluso proceso constituyente, si se debe hacer, en este caso, por referéndum constitucional. Y además hace como me imagino debe suceder en España, con las diferencias del caso, pero como sucede en todos los países del mundo, cuando hay un referéndum de esa naturaleza, la Corte Constitucional filtra las preguntas para que las preguntas estén apegadas a derecho constitucional. Lenín Moreno, sabiendo que iba a perder en la Corte Constitucional, esto es muy importante, se saltó la Corte Constitucional para hacer este referéndum de reforma constitucional. Esto es muy grave. Mañana cualquiera puede, aprovechando un momento de zozobra social en la sociedad de cualquier país, con, qué sé yo, asesinatos, muertes o una situación X de zozobra social, cualquiera puede plantearle a la población restablecer la pena de muerte. Para esto sirve una Corte Constitucional, para establecer qué se puede y qué no se puede preguntar a la población. Fue tal la gravedad del referéndum constitucional sin pasar por la Corte Constitucional, que además se filtró que la Corte Constitucional se iba a pronunciar en contra, que la misión de observación electoral de la OEA, hermanos, ustedes saben, bueno, la misión de observación electoral de la OEA es bastante técnica, bastante independiente, pero la OEA tiene un secretario general que no es necesariamente afín políticamente, creo que lo podemos decir con absoluta confianza, con las tesis del presidente Rafael Correa. No creo que Luis Almagro sea, digamos, el mejor aliado de los dirigentes del progresismo en América Latina, pero la OEA denunció esta maniobra de Lenín Moreno, saltándose la Corte Constitucional para llamar a un referéndum constitucional. ¿Cuál fue la pregunta central ahí? La creación de un consejo de transición, una suerte de mini proceso constituyente sin que tuviera legitimidad constituyente, sin llamarlo por su nombre, para reemplazar todas las autoridades judiciales del Ecuador y todas las autoridades independientes y autónomas del Estado, es decir, las cuasi judiciales, ¿no? Fiscalía, Consejo de Magistratura o Judicatura, Procuraduría, Contraloría, Defensor del Pueblo, Ombudsman, etcétera, etcétera. Toda la institucionalidad del Estado que no responde al Ejecutivo. La pregunta era crear este Consejo de Transición nombrado por el Presidente de la República, ¿no?, para descorreizar el Estado. Estas fueron las palabras empleadas, ¿no? Descorreizar el Estado. Se creó este Consejo de Transición. El Consejo de Transición ya lleva desde febrero funcionando, con autoridades encargadas, transitorias, nombradas a dedo y persiguiendo a todo el mundo que haya participado en la década de gobierno del presidente Correa. Todo el mundo. Es impresionante, es una cacería de brujas en las instituciones públicas, con una violencia, incluso en los fallos judiciales, con una descarnada politización muy torpe, muy burda, contrariamente a Brasil, donde quizás el pacto se dé dentro de un marco más institucional, aunque también yo lo criticaría, pero hay un mayor respeto de las formas institucionales. En el Ecuador se ha dado un verdadero golpe judicial. Se han descabezado todas las cortes y han puesto autoridades encargadas que están además siendo evaluadas por el sistema, y obviamente en su evaluación, pues me imagino que jugará un gran papel en su puntaje final, qué tan agresivo han sido en su esfuerzo de descorreizar. Resultado de aquello, el expresidente Correa tiene 15 causas penales en contra de él, la una más descabellada que la otra.
Para que ustedes se den cuenta, una de las causas penales es haber ordenado que le disparen a él mismo. ¿Por qué? Porque quizás ustedes recuerden, en el año 2010, el 30 de septiembre del 2010, hubo un amotinamiento policial, estuvo retenido, secuestrado durante algunas horas, 12 horas, y a la final, después de mucho pensarlo y de evaluar las diferentes posibilidades, se ordenó, él mismo logró desde su teléfono, ordenar el rescate, el operativo militar que finalmente lo rescató de esta situación de secuestro. En ese operativo militar murió una persona que recibió la bala, bueno, en realidad era un policía que recibió la bala que estaba destinada, muchas balas fueron destinadas, el carro fue acribillado, pero muchas balas fueron destinadas al expresidente Correa, pero esa persona falleció. Se le está acusando penalmente a Correa de ser responsable de ese homicidio, del operativo que los acosa. Estamos en esos niveles de delirio, de histeria política dentro del sistema judicial ecuatoriano. Entonces, estamos... me imagino que se me acaba el tiempo, pero simplemente terminando quizás con esta idea, estamos en una... porque quizás haya la posibilidad de contestar algunas preguntas también, pero estamos en este momento, y la gente no lo sabe, no hay información que sale del Ecuador sobre esto, estamos en este momento en vacancia constitucional. La Corte Constitucional ha sido cesada por este Consejo Transitorio, una cosa increíble. O sea, la Corte Constitucional, que está ahí para garantizar los derechos constitucionales de los ecuatorianos, ha sido cesada. No hay Corte Constitucional, no sabemos bien cuándo se van a nombrar los nuevos miembros de la Corte Constitucional, si es que van a ser transitorios, como han sido todas las autoridades nombradas a dedo hasta que se les ocurra, después de 1, 2 o 3 años, respetar el procedimiento constitucional para nombrar la nueva Corte, o si van a ir directamente al concurso. No tenemos información. Otro detalle que quisiera posicionarlo en mis últimas palabras, el partido político del señor Correa le ha sido quitado por fallo judicial, es una cosa increíble, y se ha impedido la creación de un nuevo partido político para, digamos, presidente Correa, las personas afines a lo que era el gran movimiento Revolución Ciudadana, con pretextos administrativos que la OEA también está criticando. La OEA se ha pronunciado formalmente en contra de eso. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones municipales, provinciales, regionales, en fin, locales, en febrero o marzo del año entrante, y es claro que van a tener que dejar que se cree el partido probablemente más importante, ¿no?, de la contradicción política más importante en el Ecuador, pero lo quieren hacer después de estas elecciones provinciales porque no les vendría muy bien que el correísmo, entre comillas, como facción política, pueda ganar la alcaldía de Quito, de Guayaquil, de otras ciudades, provincias importantes en el país. Entonces he venido, y agradeciéndoles por este tiempo, a exponerles de esa manera lo que yo considero ser un caso extremo de judicialización de la política, un caso muy burdo, yo diría que aún más burdo y respetando menos formas que en otros países, incluyendo Brasil, y eso que Brasil es complicado, pero que se conoce muy poco por el mismo tamaño del Ecuador, por la confusión con la que se dio con un sucesor, y creo que es fundamental, sería muy importante que esta comisión... estoy yendo a muchos lugares en Europa, hay cada vez más pronunciamientos en firme. Estamos viendo también ahora la relatoría sobre independencia de jueces y abogados de la ONU pronunciándose de forma firme. Les invito a ver su última resolución del relator especial García Sayán, pronunciarse de forma absolutamente crítica, haciendo preguntas incómodas al gobierno de Lenín Moreno. Creo que sería muy importante que esta comisión pudiera decir algo, pronunciarse sobre este tema, por lo menos hacer preguntas y hacer parte de su preocupación en este caso. Una vez más, señora presidenta, muchísimas gracias. Señores parlamentarios, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Comenzamos con la intervención de los diferentes grupos. En primer lugar, tiene la palabra la portavoz de Unión del Pueblo Navarro, la señora Domenech, por un espacio máximo de 5 minutos. Pues muchas gracias a mis compañeros de la comisión por cederme el puesto de turno de palabra, y gracias a usted por participar y por explicarnos y ponernos un poco de luz en este conflicto internacional, ¿no? Nosotros valoramos, además, lo que nos ha declarado aquí, sus palabras,
Pues porque en cierto modo pensamos que le honra el haber renunciado a la representación, en su caso, tanto de la ONU como otros cargos, por como he leído en medios de comunicación, por un tema, digamos, moral, ¿no? Por parecer prioritario para defender a otros compañeros de partido, ¿no? Y eso nos parece que es realmente interesante, ¿no? Destacable, quiero decir. Realmente habla usted aquí de su renuncia, pero por otro lado nosotros le queríamos consultar que quizás estando en la ONU a lo mejor tendría más posibilidades de que se oyera esta voz, lo que está comentando ahora mismo por diferentes comisiones, en este caso en este Parlamento o en otros, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso entiendo que igual algún otro compañero de partido tendrá esa voz, digamos, esa representación en la ONU, ¿no? Y luego también queríamos destacar pues la defensa que hace en este caso de la presunción de inocencia y el amparo que hace la Constitución de las libertades particulares y personales del vicepresidente, que como dice es un vicepresidente electo, ¿no? Nosotros lo que desde nuestra perspectiva vemos es que se ha cambiado un presidente, no conocemos mucho más, por mucho que yo de hecho estaba viendo diferentes informaciones, diferentes noticias, yo por lo menos he consultado y he visto la consulta popular, ese referéndum, las preguntas que me parecen además muy complicadas de contestar un referéndum, porque son 7 preguntas muy amplias. Tampoco me gustaría saber también cuál fue la participación, porque realmente me parecen muy complicadas de entender un referéndum con esas preguntas tan amplias y tan difíciles de comprender para todas las edades, para todo el público que fuera elector, ¿no? Posible elector. Y luego además hacer una consulta, es un referéndum, una consulta popular para vaciar de contenido una Constitución que no es el lugar, ¿no? Realmente tiene que estar por encima los derechos constitucionales, ¿no? Con lo que ponemos en valor lo que usted nos ha comentado, pensamos que es un tema que se escapa de nuestras competencias, pero sí destacamos sus palabras, también por su evolución política, y nosotros desde nuestro partido haremos las consultas en la Comisión Internacional en el Congreso respecto a ese tema y trasladaremos las inquietudes y lo que usted nos ha comentado aquí a nuestros compañeros para que hagan una consulta. También quería preguntarle, ha sido recientemente la cumbre iberoamericana, acudió el actual presidente, Lenín Moreno, y hubo una serie de encuentros, una serie de eventos. ¿Se pudo aclarar allí algo en la cumbre iberoamericana? ¿Han tenido el respaldo de otros países? ¿Se ha aclarado realmente la situación real de que se vive en Ecuador en la cumbre iberoamericana, o simplemente ha sido una exposición del gobierno actual? Y la verdad es que lamento mucho, espero que el vicepresidente electo, pues la huelga de hambre salga para adelante, que realmente se hagan caso de sus derechos y que no sea, digamos, un conflicto más interno e internacional. Y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, señora Domenech. Continuamos con la portavoz del grupo Gerabail, señora Satrústegui, por un espacio máximo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Ongi etorri, bienvenido. Eskerrik asko, gracias por estar aquí, por estar en este Parlamento y dar la voz a todas estas personas ecuatorianas que están, al parecer, siendo ninguneadas, ¿no? Porque su voto ha sido un poco, pues, dado la vuelta en el país, ¿no? Por contarnos la situación judicial, que eso sí que es preocupante, porque esto trae demasiadas malas cosas para el país en general, ¿no? El proyecto de tantas personas que pertenecían a la Revolución Ciudadana pues ha sido trucado al parecer por este presidente y bueno, pues las revueltas del país pues en este momento parece que tienen su justificación porque bueno, el vicepresidente nos has contado cómo está siendo tratado. Pues bueno, pues la expulsión está oscurecida por las series injustas
judiciales, las medidas injustas judiciales. Podemos hablar de un preso político, creo. Tendríamos que valorarlo más, nos lo ha contado y lo miraremos. Y en un Estado democrático, pues desde luego eso no a las luces de la democracia vista en global, no está bien visto desde luego por parte de Garabay, y no lo aprobaríamos en ningún momento. También has hablado del referéndum, un referéndum trucado quizás también, ¿no? Porque la gente no podía pararse a pensar exactamente ni a leer lo que en definitiva estaba votando, ¿no? Está denunciado, también has dicho, por incluso las personas que no son afines al gobierno, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues desde luego denunciarlo, sí. Supongo que haremos alguna declaración para que pueda llegar a pues pasar de aquí un poco. Nosotros somos la voz, somos el Parlamento donde recibimos, pero también en esta Comisión de Convivencia Internacional, Solidaridad Internacional, yo creo que se puede por lo menos denunciarlo. Todo esto, todas estas medidas injustas y toda esta situación que está, pues el preso, que es el que ha sido, bueno, pues en un Estado democrático, como he dicho, siendo encarcelado, y toda la judicialidad del país como está, pues desde luego lo que trae es la pérdida del Estado de Derecho, la pérdida, los ataques a la Constitución y la ilegal persecución de Lenín Moreno. También está respondiendo, el país está respondiendo a todo esto. Es lo que dices, hay que pararlo, hay que este conflicto no se enquiste, que se pueda, o sea, todo lo que podamos hacer para que se pueda, bueno, por lo menos llegar a un sitio donde nos puedan escuchar también aquí, ¿no? Y bueno, pues lo que yo creo que nuestra compañera nos contará algo más. Yo voy a acabar aquí mi intervención, pues deseándoles mucha suerte y que bueno, que pueda salir esto adelante, y que la justicia en su país pues pueda dar un vuelco, porque yo creo que el vuelco que dio hace poco pues no es nada justo para ningún país democrático. Eskerrik asko. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora Fernández de Garayalde por parte de H. Bildu por un espacio máximo de 5 minutos. Eskerrik asko, lehendakari Andrea, eta egunon edo eguerdion denoi, eta ongi etorria batzorde honetara. Bienvenido a esta comisión, señor Long. Bueno, pues es verdad que la llegada del señor Moreno al gobierno sí que, bueno, pues lo que produjo o las consecuencias que tuvieron fueron un ataque al Estado de Derecho y un ataque a la democracia y a la independencia jurídica. Y usted lo ha redactado aquí, pero eso es la realidad. Quiero decir, con las acciones judiciales contra políticos, la consulta popular que se realizó, donde, si no estoy equivocada, supuso la derogación del CPC-CS, también la derogación de lo que es la Corte Constitucional, como creo que ya lo ha comentado, junto con cambios también en el Consejo Nacional Electoral, con nuevos integrantes, y no solo eso, sino que incluso también lo que supuso es incluso la no puesta en marcha del plan económico, algo que además creo que en elecciones así lo trasladó el propio presidente, y que además en ese caso un plan que se adaptaba a lo que era la revolución ciudadana. Pero además de todo esto, entiendo que también supuso todo esto cambios en lo que es el proyecto social anterior, junto con la nueva dirección que está llevando ahora. Y sí que, bueno, permíteme que te tutee, sí que has dicho que no ibas a hablar de esto, pero a mí en la segunda parte sí que me gustaría que, aunque sea por lo menos unas pinceladas, se daría a los logros que se consiguieron, digamos, cuando estaba Correa y con ese proyecto social, y lo que de retroceso supone este cambio insisto, del proyecto social. Y bueno, pues la verdad es que existen muchas preguntas, pero yo
una que nos hacemos de Euskal Herria Bildu es quiénes o qué intereses internacionales de poderes económicos, políticos están detrás de todo esto para que no solo en Ecuador sino en otros países se impida constantemente o se obstaculice por todos los medios posibles el avance o el hacer de gobiernos de izquierdas progresistas, e incluso para que continuamente estén siempre intentando o consiguiendo además que lo que tengamos son políticas liberales con esos principios neoliberales. Creo que esta es una de las preguntas que no podemos olvidarnos en ninguno de los momentos, que están siempre detrás de todos estos cambios. Y desde luego algo que creemos importante y creo que tenemos que recalcar es que a pesar de todo esto habéis demostrado, junto con otros países además de América Latina y no solo de América Latina, que existe alternativa, que es una alternativa a ese modelo que continuamente nos lo están imponiendo de unas maneras más directas o menos directas, pero nos lo están imponiendo. Existen alternativas, no solo allí, sino incluso aquí también, y por eso termino diciendo que sí que me gustaría en la segunda parte que nos comentarías un poco esos cambios y eso lo que supone de pérdida de avances sociales, y desde luego por parte de Euskal Herria Bildu, más allá de lo que pueda hacer esta comisión o más allá de las preguntas que podamos hacer ahora, sí que desde luego todo nuestro apoyo precisamente en la defensa de ese Estado de Derecho que actualmente ha sido atacado y que ese ataque que se está produciendo en Ecuador, y nuestra disposición además para hablar y trabajar conjuntamente con ustedes para precisamente restituir, digamos, el Estado de Derecho atacado. Eskerrik asko berriro. Sí, Muchas gracias, señora. Sí, me pide aclarar una cosa a la señora Satrústegui. Al decirlo, he dicho la ilegal persecución a Lenín Moreno, no de Lenín Moreno hacia la ciudadanía y hacia la política. Aclarado queda, señor Satrústegui. Continuamos con el grupo Podemos Aldugu Oranbai, por lo tanto tiene la palabra su portavoz, la señora Carrillo, por un espacio máximo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Nuevamente darle las gracias al señor Long por la información que nos ha traído. Primero quiero recordar un poco aquí a esta comisión que en Navarra vivimos cerca de 15.000 ecuatorianos. Antes de la década ganada, como llamamos nosotros, éramos en Navarra más de 20.000 ecuatorianos en Navarra. Con los cambios sociales que se dio en el régimen de Rafael Correa, muchos ecuatorianos vimos la oportunidad de volver a nuestra tierra, porque había un cambio de vida mejor, para mayores oportunidades para los que fuimos dejando nuestra tierra. Y ahora estamos viendo que con lo que ha vuelto el pasado, lo que ha regresado el pasado a nuestro país, en los ecuatorianos que vivimos aquí, cuando nos reunimos, estamos temiendo que nuevamente haya una oleada de salida de Ecuador. Los que se fueron otra vez regresen, lo cual también es una consecuencia para la sociedad navarra, porque a ver qué vamos a hacer aquí en la situación en la que estamos. Es por eso que desde Oranbai creemos que era importante dar a conocer en este Parlamento la situación en la que se encuentra ahora en nuestro país, todo lo que nos está afectando. Como bien lo decía la portavoz de UPN, que ella vio algo de la consulta popular, en la que, si ella lo vio que no lo podía entender, imagínense muchísimos ecuatorianos que tampoco tuvimos la oportunidad de estar ahí mirando letra por letra lo que se fraguaba en esa consulta. Me duele mucho decir que aquí en Navarra lo apoyó el secretario general de Podemos Navarra,
con su coportavoz. Eso es un golpe muy bajo para los ecuatorianos que hemos creído en este partido, y, o sea, es que lo tengo que decir. Y a raíz de esa consulta, creo que fue lo que ya empezó todo a desbaratarse en nuestro país. La persecución política, se ha violado todos los derechos humanos de las personas, especialmente de nuestro vicepresidente elegido democráticamente, que ahora lamentablemente, como lo explicó, lo tenemos con su vida en peligro, que esperamos que yo por lo menos haría un llamado a que abandonase esa huelga de hambre, porque lo necesitamos vivo, no muerto. Si le puede trasladar las palabras, pues eso. Y esta comisión también la hemos solicitado para que desde las instituciones públicas, las instituciones políticas que son internacionales, que por favor no miren a otro lado. Que somos un pueblo que estamos sufriendo bastante persecución política. Ay, perdón, lo siento. En agosto, que estuve en Ecuador, pude darme cuenta de la realidad en la que se encuentra nuestro país, la realidad en la que se encuentra nuestro vicepresidente, todo por la avaricia de poder y por la mano metida, que estamos muy seguros que está metida aquí la mano norteamericana, que siempre ha estado dominando nuestro país, y fue el régimen de Rafael Correa quien nos dio la libertad, nos dio la soberanía y nos devolvió la esperanza de ser un pueblo digno. Y ese es el llamado que yo, de mi parte, como ecuatoriana, residente en Navarra, que me siento parte de esta sociedad, pediría al Parlamento de Navarra que levante su voz, que nos apoye, que muestre su solidaridad con la persecución, con todo lo que se está haciendo con el pueblo ecuatoriano, y más con sus líderes, con los líderes que nos ofrecen a todos y a todas las ecuatorianas una calidad de vida mejor. Y vuelvo a decir, para que nuestro país vuelva a ser libre y soberano. Esa era el objetivo de esta comisión, por la cual la hemos solicitado. Espero que me entiendan. A mí me duele mucho lo que está pasando en mi país, y como vuelvo a repetir, esperemos que no pase, pero creo que volveremos a tener una oleada de ecuatorianos nuevamente saliendo de ahí, de Ecuador. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer cuando toda esa gente venga y no encuentre aquí trabajo? Muchas gracias y disculpen. Gracias a usted, señora Carrillo. Continuamos con la portavoz de la agrupación de parlamentarios y parlamentarias forales de Izquierda Esquerra, la señora de Simón, por un espacio máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidente. Buenos días, muy buenos días. Señor Blom, bienvenido a este Parlamento y a esta comisión. Pues quiero agradecerle sus palabras. Bueno, nos parece tremenda, ¿no? Tremenda esa judicialización de la política que se está llevando a cabo, que se está produciendo en Ecuador, que ha pasado en otros países de Sudamérica, y nos parece tremendo, aparte de totalmente antidemocrático y antisocial. Es evidente que, bueno, ha ocurrido otras veces, ¿no? Lo ha dicho usted, ha ocurrido otras veces en otros países de Sudamérica, ese intento de criminalizar a líderes políticos de izquierdas, presentándolos como corruptos ante la sociedad, ¿no? Esto es una auténtica barbaridad. Bueno, el caso, lo ocurrido con Rafael Correa es clarísimo, ¿no? Es una auténtica cacería de brujas contra este presidente, que además
quiero recordar que es un presidente que alcanzó y ha alcanzado y tiene aún un importante prestigio internacional, pero debido precisamente a esa exitosa gestión en políticas económicas y en que durante los 10 años que fue presidente, que llevó al país a los mejores niveles de desarrollo, ¿no?, y de justicia social conocidos en Ecuador. Nosotros desde Izquierda Unida hemos manifestado ya nuestra posición, hemos participado además política y activamente en la defensa del expresidente Correa y desde luego en contra del presidente Lenín Moreno. Yo quiero recordar que pasó en su campaña electoral en 2017, ¿no?, a decir que lo mejor que le había pasado a Ecuador en su campaña era contar con el presidente Correa, y ha terminado vendiéndose a la CIA. Lo digo así porque así lo vemos desde Izquierda Esquerra. Bajo nuestro punto de vista ha traicionado a sus votantes y bueno, esto es el Parlamento de Navarra. Ya sabe usted que tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso de los Diputados trabajamos muy activamente en la defensa de las libertades y la democracia, y la vuelta de la democracia a la democracia real a Ecuador, y del Parlamento de Navarra cuenten con que elaboraremos una declaración institucional en el sentido que le acabo de mencionar. Una vez más le agradezco su presencia aquí y su intervención. Gracias, señora de Simón. Por parte del Partido Socialista de Navarra tiene la palabra su portavoz, la señora Unzu, por un espacio máximo de 5 minutos. Muy bien, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores parlamentarios, y buenos días y bienvenido. Muchas gracias por su exposición, pero mire, me va a permitir que quizás sea la nota discordante de esta comisión esta mañana, y si me lo permite, pues la verdad no voy a entrar a valorar las discrepancias dentro de un mismo partido. Nunca lo hemos hecho. Usted ha comenzado diciendo que no iba a hacer una intervención sobre las diferencias políticas dentro de su partido, pero permítame que le diga que ha sido el 100% de su intervención a lo que se ha dedicado, y insisto, esto para mí no se trata de valorar más o menos a un presidente electo, para nada haría eso, sino que de verdad permítame que no voy a entrar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque también hay una Cámara Legislativa en Ecuador que se debiera pronunciar al respecto, la Cámara Legislativa que se supone que ejerce también una labor de control al gobierno. Usted ha dicho también que los temas están judicializados y al respecto hay órganos que se debieran pronunciar, y simplemente por respeto a esas resoluciones y esos órganos, usted ha dicho que hay alguna cuestión que está en el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, me ha parecido entender. También hay otros órganos, como puede ser, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, donde también entiendo que se debieran pronunciar. Así que vaya por delante nuestro respeto a las resoluciones que dictaminen las organizaciones que realmente se pronuncien al respecto. Yo la verdad que, aprovechando su presencia en Navarra, iba a poner en valor a una importantísima comunidad ecuatoriana que tenemos, como ha dicho la señora Carrillo, en Navarra, viviendo hace muchos años aquí, la cuantificada en unas 15.000 personas, y sinceramente a mí también me gustaría aprovechar esta oportunidad que me brinda su presencia para poner en valor. Están aportando muchísimo a esta comunidad. Me gustaría además resaltar esa cercanía entre Navarra y Ecuador, y desde luego sí que me gustaría que nos comentara o pudiéramos potenciar precisamente esos lazos de colaboración, y en muchísimos ámbitos que podríamos, aparte del político, trabajar. Por mi parte nada más, y muchas gracias. Gracias, señora Unzu. Y para finalizar la intervención de los diferentes grupos, tiene la palabra el portavoz de la agrupación de parlamentarios y parlamentarias forales del Partido Popular, el señor García, por un espacio máximo de 5 minutos.
Muchísimas gracias, Presidenta. Pues tampoco vamos a entrar a valorar, ¿no?, muchas de las cuestiones que se han puesto, que evidentemente creo que están fuera de las diferentes competencias que tiene este propio Parlamento cuando se habla de cuestiones que efectivamente interesan a toda la sociedad, también a la navarra y sobre todo también al conjunto de la sociedad española. Pero evidentemente, insisto, yo creo que la opinión política no viene a debatirse en esta cuestión con referente a lo que ha planteado, y efectivamente comparto gran parte de la intervención que ha hecho pues la portavoz del Partido Socialista, como también puedo llegar a compartir algunas de las otras cuestiones que se han puesto encima de la mesa. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer ninguna valoración más allá de agradecer su opinión, agradecer también sus palabras, en las cuales nosotros también pues evidentemente actuaremos allá donde creamos y donde tengamos competencias, pues trasladando su intervención, trasladando sus preocupaciones, en este caso al Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ¿no?, y preguntando, como digo, ciertas cuestiones que nos parecen interesantes y, como digo, se han denunciado. Y muchas gracias. Muchas gracias, señor García, y para finalizar tiene la palabra el señor Long, pues para responder a las cuestiones que se han planteado o matizar algunas de las cuestiones que considere oportuno, por un espacio máximo de 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias por su interés, por estas preguntas, por sus comentarios. Realmente los valoro muchísimo, como valoro este tiempo que se me ha podido otorgar. Entiendo que Ecuador es bastante distante de los problemas que tienen que resolver en la cotidianidad, y me parece realmente muy generoso por parte de ustedes brindarnos este tiempo. Sí quisiera volver a insistir de que realmente he tratado de hacer una intervención no desde la militancia política, sino desde la defensa del Estado de Derecho, ¿no? En todo momento he hablado de los problemas que acarrean el actual golpe judicial, una consulta popular, un referéndum constitucional que no contó con dictamen de una Corte Constitucional, cuando creo que es la norma en todos los países del mundo, de una Corte Constitucional que ha sido cesada. Esto no es subjetivo, es una realidad. No existe en este momento en el derecho ecuatoriano Corte Constitucional, cuando la Constitución obviamente lo establece y cuando es norma en todos los países del mundo. Y obviamente ha habido muchos momentos en la historia reciente de los pueblos, cuando instancias como esta y otras a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, en diferentes países del mundo, donde sí se pronuncian sobre rompimientos del Estado democrático en otros países, ¿no? Se lo ha hecho cuando ha habido procesos autoritarios en otras latitudes. Ha habido pronunciamiento de denuncia de estos procesos autoritarios en otras latitudes, y es lo que determina, caracteriza nuestra convivencia en una comunidad internacional, y lo que justifica también la existencia de posiciones internacionales de los diferentes partidos y las diferentes agrupaciones políticas. Así creo que sí es pertinente que ustedes tengan su legítima opinión y su vocería sobre estos temas. Ahora, sí se me han hecho preguntas políticas, y a pesar de que no era el propósito de mi intervención inicial, creo que les consta que traté de no hacer una intervención política. Hay algunas respuestas políticas que me gustaría dar, empezando quizás por lo que dijo Fanny en un primer momento, que me parece muy decidor, el hecho de que tantos ecuatorianos que habían migrado a España en los 90, inicios de los 2000, volvieron a Ecuador en los últimos años, y eso afecta directamente a este país. Y afecta directamente a las preocupaciones de este Parlamento. Hablaban de 5.000 aquí, 15.000 aquí que volvieron, es bastante. Regresaron 5.000, perdón, entonces eran 20.000, 15.000 ya. A nivel de España se calcula que alrededor de 70.000 volvieron al Ecuador, ¿no? Es un número muy importante. De hecho, no solamente fueron ecuatorianos que volvieron a Ecuador, sino España estaba atravesando un momento difícil, recordémoslo, años después de la crisis del 2008, años muy complejos para España, y el Ecuador recibió
a muchos españoles, no solamente ecuatorianos que se habían nacionalizado como españoles, porque también muchos ecuatorianos que adquirieron la nacionalidad española, sino españoles que no tenían origen ecuatoriano, que fueron a enriquecer la sociedad ecuatoriana con sus saberes, con su profesionalismo, sobre todo muchos académicos, hay que decirlo, que se unieron a la Universidad Ecuatoriana y que se volvieron la tercera o la cuarta comunidad migrante más importante en la última década en Ecuador. Entonces no es un tema menor, ¿no? Y eso se debió, creo yo, a los grandes logros políticos, sociales y económicos del gobierno de la Revolución Ciudadana. Muy brevemente, no puedo extenderme, políticos, por supuesto, logros de políticos importantes, 7 gobiernos en 10 años en la década anterior, 7 presidentes en 10 años. Entre el año 96 y el año 2006, y un presidente entre el año 2007 y el año 2017. Suena normal o quizás lógico en el contexto de estabilidad política europea y otras latitudes también, que haya un presidente en 10 años, pero es la primera vez que nos ocurre desde nuestra independencia en 1822 y como Gran Colombia, y desde la creación del Estado ecuatoriano en 1830. La primera vez que tenemos un mandante que dura 10 años. El Ecuador ha tenido un contexto de gran inestabilidad política, 7 presidentes en 10 años, y entonces este buen manejo político, económico, social permitió por primera vez tener un proyecto de Estado-Nación viable, yo diría, para el futuro. Esto es fundamental, de hecho, no se contradice con la democracia, al contrario, cuando el expresidente Correa le entrega la banda presidencial, la bandera que llevan en el pecho, a el actual presidente Lenín Moreno el 24 de mayo del 2017, es la primera vez que un presidente democráticamente electo le entrega el mando a otro presidente democráticamente electo en 22 años, ¿no? Esto no es un dato menor. Fue un proceso de institucionalización de las formas democráticas, de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho. Esto es muy importante. Obviamente logros sociales muy importantes, 2 millones de personas que salieron de la pobreza, el país de América Latina que más redujo el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad. Esto es importante en cualquier contexto, pero creo que en el contexto más desigual del planeta, América Latina sigue siendo la región, no la más pobre, pero la más desigual del planeta. El reducir desigualdad debe ser la prioridad número 1. Es esa desigualdad que crea tantos problemas estructurales para los países latinoamericanos, y en un contexto urbano, además, grandes niveles de violencia urbana, delincuencial y tal, que son parte del problema de América Latina, y ese problema lo acabamos también de ver en Brasil en el resultado electoral. Hay una correlación ahí importante. Entonces, reducir desigualdad es enfrentarse a muchos de los problemas estructurales de América Latina, y eso lo hicimos. Y finalmente, para no extenderme tantas cosas que podríamos hablar de política pública específica, económicos, porque el Ecuador es un país que depende de las iba a decir problemáticas, pero sí son las materias primas que son problemáticas, cuando hay estos momentos de auge de los precios de los commodities, de las materias primas, va más o menos bien, cuando se cae es un desastre. Y el gran declive del precio de los commodities, Ecuador es un país que tiene el 50% de sus exportaciones son petroleras. Desde noviembre de 2014 en adelante, la caída de los precios de los commodities no se saldó en una nueva ola de inestabilidad política. Es más, se logró manejar muy bien la economía a través de medidas contracíclicas de antiausteridad. Demostramos que el neoliberalismo no es la solución en los momentos de auge, y tampoco lo es en los momentos de crisis, de dificultades, al contrario. Entonces creo que eso es uno de los legados importantes, y tanto así fue que en los peores años económicos, ¿no? 2015-2016, cuando nuestros productos de exportación estaban en los suelos, a pesar de eso logramos reelegir el proyecto político. No sabíamos que después de ese iba a ser traicionado, pero se lo volvió a reelegir con una mayoría en el Parlamento. Simplemente terminar agradeciéndoles a todos, quizás un dato adicional. Quisiera que ustedes sepan que son ya varias las instancias internacionales que se están empezando a pronunciar de forma cada vez más decisiva sobre este tema, sobre este desmoronamiento del Estado de Derecho. Insistí mucho, les invito a revisar las decisiones de la Relatoría de las Naciones Unidas sobre independencia de jueces, independencia de abogados, nada politizado, ¿eh? El relator especial Diego
Diego García Sayán, no creo ni siquiera que sea una persona que se identifique con la izquierda política, al contrario. Al decirles también que ya se ha filtrado, la noticia se va a anunciar en pocos días, de que la Interpol, tampoco es una organización de izquierda, va a dar de baja la orden de arresto internacional que ha sido pedida por el Ecuador en contra del expresidente Rafael Correa, porque básicamente esta orden de arresto que pide el Ecuador a la Interpol se fundamenta en una persecución política. La Interpol reconoce que los causales para dicha arrestación, para dicho arresto, son absolutamente, digamos, no cumplen con lo que exige la Interpol para poder cumplir esta orden. Entonces eso es importante porque si es que hay algún pronunciamiento de esta comisión, pues no es que están yendo a contracorriente de la institucionalidad global que tiene algo que decir y que norma incluso algunos aspectos de la independencia judicial, del seguimiento al buen funcionamiento de la democracia y de los estados de derecho. Creo que todo está dicho y mil disculpas si me he extendido. Muchísimas gracias de nuevo. Se ha ajustado perfectamente a los tiempos. Bueno, pues antes de dar por finalizada, reiterarle el agradecimiento de esta comisión por la exposición que nos ha hecho y bueno, pues por haber acudido a exponer una realidad. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.